Santiago 5, versículo 16b, 17 y 18. Les aseguro, hermanos, que sí voy a tocar esos 2 versículos y medio, ¿sí? Y creo que no me voy a tardar mucho, eso creo. Pero, hermanos, le he puesto la dependencia de Dios, sexta parte, la oración eficaz. La oración eficaz. Hasta este punto, hermanos, ya vamos aterrizando las ideas de Santiago, hermanos. Vamos aterrizando lo que Santiago tiene que decirle a la iglesia. Ya vamos con las últimas ideas que Santiago tiene. Y, hermanos, hasta este punto, nosotros debemos o debíamos de haber crecido un poco más en la gracia del Señor. ¿Sí? En la gracia del Señor. Hermanos, estos pasajes de Santiago tienen una ¿cómo le llamaré? Es una línea en donde Santiago se enfoca directamente en la oración. Claro que toca el tema de la enfermedad, toca el tema de la debilidad espiritual, toca el tema de orar unos por otros para la sanación entre relaciones entre personas. Hermanos, ¿por qué una oración eficaz? Vamos a Santiago 16b y vamos a darle lectura. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, esta serie se llama La dependencia de Dios, porque hay una cosa muy importante en la oración que yo ya he dicho. La oración, hermanos, es algo grandísimo porque es la idea central de Santiago en todos estos versículos que hemos tocado en esta serie. Si usted se fija, se usa 5 veces la palabra oración en estos versículos. ¿Sí o no? Aunque se usa en términos griegos diferentes, pero la idea es la misma. La súplica, el gritar, bueno, no gritar, sino querer pedirle a Dios, el hablar con Dios. Eso es lo que significa, hermanos, las palabras griegas, en esencia, en todas, hermanos. Entonces, hermanos, la oración tiene que ser poderosa. ¿Cuántos de aquí creen que la oración es poderosa? La oración es poderosa, hermanos, muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa es la oración. Y esta debe ser la práctica de una vida cristiana. No está a cuestión si quiero o no quiero. Es una práctica de la vida cristiana, quieras o no quieras. Eso tiene que ser. ¿Sí? Aquí no es, ahora no traigo ganas. ¿Sí? No, aquí es de que tienes que hacerlo, hermano. ¿Por qué el énfasis de Santiago, hermanos? ¿Por qué el énfasis de Santiago en la oración? Díganmelo. Díganmelo, ¿por qué énfasis en la oración? Ahora bien, hermanos, vamos a entrar al mensaje. Hermanos, la oración es poderosa porque dice en el versículo 16b, ¿qué dice?
la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a conectar, hermanos, este versículo, esta parte del versículo con el versículo anterior. El versículo anterior hablábamos de orar unos por otros para ser sanados. Y ahora Santiago hace un punto y empieza y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Hermanos, muy importante las relaciones en la iglesia. Muy importante es la reconciliación de la cual hablábamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Cuántos creen que es importante la reconciliación dentro del cuerpo de Cristo? Mucho, mucho, hermanos, porque si su cuerpo es dañado, se corta, no corre rápido a lavarse para que sea sanado, se pone mertiolate o gentos, lo que quiera, no corre rápido a que se sane. Hermanos, así es dentro de la iglesia también, rápido, así debemos de correr a sanar el cuerpo de Cristo. Es rápido. Ahora bien, voy a decir un punto que a lo mejor dejé en el aire la semana pasada, pero la reconciliación es de dos. ¿Sí? Yo hablé del ofendido, pero a veces el que ofende, voy a ver si me doy a explicar, y el ofendido muestra una aptitud hacia el que lo ofende, ¿sí o no? Y sin embargo, hermanos, esa aptitud al que han ofendido pone al ofensor también en una manera de rechazo. ¿Sí me doy a entender lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, es de dos, pero ahí los dos llevan la culpa. ¿Sí? Porque aquel siente el rencor y el que ofendió y no sabe, también está sintiendo el rencor y el rechazo. ¿Sí? Y eso es algo muy importante porque me preguntaban del pasaje de el ve y deja tu ofrenda, ¿verdad? Y reconcíliate con tu hermano. Y me decían, bueno, ¿a quién aplica? A los dos, hermanos, a los dos. Porque así es nuestra humanidad. Si yo te rechazo, aquel también te va a rechazar. Y viceversa. Esa es nuestra humanidad, hermanos. ¿Sí? Y hermanos, para que nuestra oración eficaz, o para que la oración del justo sea eficaz, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas, hermanos. Tenemos que poner mucho cuidado en esto. Por eso es la conexión uno con otro. Entonces, ¿qué dice? Cuando te reconcilias, se sanan y oras uno por otro y la oración se vuelve eficaz. No antes, no. Es cuando tú lo decides hacer y oras por tu hermano, te reconcilias o oran mutuamente, la oración se vuelve poderosa. ¿Sí? Nunca antes, hermano, nunca antes. Es ese momento, se vuelve eficaz. Vamos a ver qué dice. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra oración en este punto es una palabra que significa necesidad, petición, ruego, suplica, siempre dirigiéndose a Dios. Otra vez las mismas palabras con la misma idea. ¿Sí? Pero fíjense bien que viene un término que se llama eficaz. ¿Sí? Y este término eficaz, fíjense lo que significa: ser activo, eficiente, obrando eficazmente. Cuando tú decides sanar, hermano, cuando tú también, vámonos al contexto, hermanos, cuando tú también decides arrepentirte, cuando tú también decides estoy mal por pecado,
Hermanos, ahora tu oración se vuelve eficaz, fuerte, poderosa, hermanos. Sí, ahora tu oración penetra hasta los cielos. Ahora tu oración se va hasta arriba. No antes, hermano. Otra vez lo vuelvo a decir. Y la palabra justo es una persona equitativa. Y la palabra puede es un término que significa tener fuerza también. Y mayormente significa en mayor número. ¿Se pueden imaginar lo que hacen las restauraciones, hermanos? Las restauraciones son poderosas. Las reconciliaciones son lo máximo, hermanos. Porque Dios siempre espera que usted se restaure día con día. Dios espera que se restaure. Fallé, pequé, muy bien. Ok, otra vez. Pero día con día tienes que restaurarte. Y cuando tú te restauras, hermano, se vuelve poderosa la oración. Ahí es donde es eficaz la oración del cristiano, hermanos. Porque el cristiano es justo. El justo por la fe vivirá, dice Habacuc, Hebreos, Romanos, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos justos? ¿Quiénes son esos justos? Esos que han nacido de nuevo. Esos que han entregado su vida a Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, la oración en este punto se vuelve poderosa. 5 veces se usa la palabra oración. ¿Desde dónde viene el contexto? Desde el versículo 13 entra a la idea de la oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga la oración. Número 1, ahí se usa. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. 2 veces. Con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, número 3, salvará al enfermo. Y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. 5. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, el énfasis en la oración es bien importante. Si todos los de aquí no oramos, nos volvemos débiles, hermanos. Nos volvemos débiles. No tienes esa comunión con Dios. No tienes esa fortaleza en Dios. ¿Qué hacía Cristo en los 40 días de ayuno, Humberto? Oraba, hermanos. ¿Para qué oraba? ¿No era Dios? Sí, pero era humano. Pero Él necesitaba fortaleza, hermanos, de su Padre. ¿Sí? Él sabía que tenía que orar. Hermanos, necesitamos hacer énfasis nosotros en una vida de oración. Ese es el énfasis, hermanos. En una vida de oración. ¿Cuántos desde aquí, no levanten la mano, se levantan a orar día con día? Pero la importancia de levantarse a orar, hermanos, es: Dios, perdóname porque he pecado, hermano, mi Dios. Dios, perdóname porque hice mal con mi hermano. Dios, perdóname porque te he ofendido con mi pecado. Te doy gracias porque eres mi Dios y que sé que me perdonas. ¿Cuántos tenemos esta aptitud ante la oración diario? Créanmelo, aún los que sabemos lo olvidamos. Y esta es la manera, hermanos,
en la que también debemos de presentarnos ante la presencia de Dios. El Padre Nuestro nos da una dirección de la oración. ¿Cómo orar? Santificado sea tu nombre, exalta el nombre de Dios. Venga tu reino. Predica el Evangelio, hermano. Ayúdanos. Oh Señor, ven, ¿verdad? Como decían los tesalonicenses. ¿Qué más dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Oramos para que Dios le digas: Señor, tengo esta situación, ¿qué hago? Haz tu voluntad. ¿Estás de acuerdo para recibir la voluntad de Dios? ¿O estás, Dios, que se haga mi voluntad? Pero muchos oramos: Dios, haz mi voluntad, porque queremos lo que queremos, pero nunca queremos lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Qué más tiene el Padre Nuestro? ¿Qué más esencia tiene el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, dánoslo hoy. Líbranos del mal. No nos metas en tentación. Humberto hablaba de la tentación, ¿verdad? Pero perdona nuestros pecados, exactamente. Hermanos, nuestro sustento, ¿de quién depende? Tengo mi trabajo, pero ¿quién te da tu trabajo? ¿Quién te da todo? Todo depende de Dios. Por eso día con día, Señor, danos el pan nuestro hoy. Porque hay muchos que se levantan y no tienen nada. Van al refrigerador y dicen: oh. Una vez nos contaba unos hermanos que estaban en un seminario de acá de... ¿Cómo se llama este seminario? No sé. En Reynosa, exactamente, ese Humberto, en Reynosa. Y él nos contaba que estando ahí estudiando, ellos llegaron a abrir el refri y estaba vacío. No tenían que comer. ¿Tú te acuerdas de Juan Carlos Bautista? Él nos contaba ese. Y decía: no tiene nada. No teníamos nada. Nada, absolutamente nada. A lo mejor los que estamos aquí no nos vemos, no nos hemos visto en esa situación. Pero a lo mejor sí hay más personas o más cristianos que se levantan en esa situación. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues, Dios mío, el pan nuestro, dánoslo hoy, de ti dependo. Pero tiene que ser con fe, ¿verdad? O suple nuestras necesidades, Dios. O te damos gracias. La gratitud es muy importante en la oración. Sí, todo esto tiene que ver. Ahora, ¿por qué estoy tocando esto? Porque debemos de recordarlo. El apóstol Pablo, Humberto también lo dijo: no ceso de repetirle las mismas cosas, hermano. Te voy a repetir. Y la Biblia en los 66 libros parece que libro por libro nos está repitiendo las mismas cosas. ¿Alguien lo ha visto eso? Libro por libro, en los 66 libros de la Biblia, Dios nos habla las mismas cosas, hermanos. Si usted no lo ha visto, póngase a leer su Biblia. ¿Sí? Perdona nuestras ofensas, ahí está, hermano. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? No nos metas en tentación. Humberto ya hablaba de la tentación. Mas líbranos del mal, y hemos sido librados del mal. Pero tenemos más cosas que orar. Por mi necesidad, por la enfermedad también, por la sabiduría que yo debo de tener, para que yo pueda hacer la obra de Dios. Pero no, ¿cómo pues vamos a tener, cómo vamos a fortalecernos y a entender lo que tenemos que decirle a Dios si no lo intentamos? Si no lo intentamos. Voy a preguntarle a un niño. A ver, vamos a ver aquí. Sara, ¿tú te levantas y oras a Dios en la mañana?
tienes que hacerlo, Sara. Manuel, tienes necesidad. Bueno, ella no es cristiana, ¿verdad? Pero ese es un niño y dice, no lo hago. ¿Cuántos jóvenes son cristianos aquí? Levanten la mano. ¿Y todos se levantan a orar temprano? Aquí una. Yo oro en la noche. En la noche. Eso es sagrada, hermanos, ¿eh? Pero hay personas mayores que no hacemos la oración. ¿Sí? Hermanos, ¿para qué nos sirve la oración? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos entendido, ya lo hemos repetido. Hermanos, la oración tiene un poder sin límite, que nos une con Dios. ¿Sí? Nos une con Dios la oración, ¿sí o no? Pero ya estamos unidos con Dios. Entonces, nosotros llegamos a la presencia de Dios por medio de la oración. Hermanos, la oración tiene mucho poder, hermanos. Muchísimo poder, por eso la oración se vuelve eficaz. Y esta oración de todo el cristiano puede mucho. Su oración puede mucho. Su oración tiene mucho poder. La oración del cristiano tiene mucho poder. Hermanos, por ahí dicen que una de las armas también del cristiano es la oración. Sí, y sí es cierto, la oración tiene mucho poder. Y hermano, Santiago en el versículo 17 nos da un ejemplo de una oración eficaz, o nos da un ejemplo grandemente. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuál es el ejemplo para ilustrarnos una oración eficaz? Bueno, en el versículo 17 él nos nombra a Elías. Dice el versículo 17 de Santiago, capítulo 5, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Sí, Santiago, hermanos, está usando un ejemplo del Antiguo Testamento, pero qué curioso. Como lo dice Santiago, no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a Primera de Reyes, hermanos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, para ver el ejemplo de Santiago. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Ya estamos ahí? Versículo 17, capítulo 17, versículo 1. Dice: Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Ahí dice que no habrá lluvia en estos años. Pero vámonos al capítulo 18, versículo 1 de ese mismo libro, y dice: Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Sí? Aquí, hermanos, podemos ver los dos textos. El 17.1 y el 18.1. Y en el 18.1 nos habla que ya pasaron 3 años. ¿Y cómo dice Santiago, hermanos, acá? Dice: Elías era hombre
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. ¿Qué pasó con Santiago? ¿No le echó bien las cuentas? ¿O qué? ¿Sí? Pero hermanos, en Lucas 4:25, vamos a Lucas 4:25, para poder entender lo que dice Santiago, sí, porque es importante que lo veamos. Lucas 4:25. Lucas 4:25. Ok. Dice, versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. Pero ¿qué dice Cristo aquí en este versículo? ¿Cuánto duró? 3 años y 6 meses. Ahora, es importante porque también aquí hay mucha discrepancia en estos pasajes, hermanos. Muchos hacen una discrepancia, yo no sé por qué. Pero Santiago está citando el ejemplo de Jesucristo. Pero, hermanos, la verdad es que tampoco Primera de Reyes 17 y 18 dice que Elías oró para que dejara de llover y para que lloviera. ¿Cuál es el asunto aquí? Las reglas de interpretación. No lo dicen explícito, hermanos. Pero Cristo lo está diciendo, ¿verdad? También 3 años y 6 meses. Pero en el capítulo 18 dice, de Primera de Reyes 42, dice que Elías se puso de rodillas y puso su cabeza sobre sus rodillas. ¿Sí? Pero la clave, hermanos, es en este pasaje, vamos a Reyes, si están ahí todavía en Reyes. Es algo muy importante que dice Elías en el 17:1, que es importante. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es ahí donde se vuelve difícil el pasaje. Entonces la pregunta que se hace es, bueno, entonces nosotros podemos alterar la voluntad de Dios. No, y no es así, porque en el pasaje Dios fue el que envió a Elías. ¿Sí o no? ¿No dice el 17? Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galat, dijo: en cuya presencia estoy, ¿verdad? Y dice, y vino a él, versículo 2, palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, y está frente al Jordán. Entonces, hermanos, este pasaje se hace difícil porque muchos argumentan en estos pasajes que si tú haces una oración, tú puedes cambiar o puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Como lo que dicen los de la confesión positiva. Dilo. ¿Sí? Pero sin embargo, no es lo que está diciendo
en los pasajes, hermanos. Sí, no es lo que está diciendo en los pasajes. Aquí la palabra clave es: vive Jehová en cuya presencia estoy. Sí. Santiago, hermanos, está usando otra fuente de información que, déjeme decirle, que no aparece en la Biblia. Pero es una información de una exégesis judía respecto al pasaje. ¿Sí? Es una exégesis. Se extrayeron de este pasaje y por haber dicho, sino por mi palabra, dicen, por la palabra de Elías. Pero en realidad el poder de haberse cesado la lluvia era por el poder de Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Porque esto es muy bueno, porque así es como nosotros aprendemos a estudiar la palabra de Dios. Y en el 18, ¿verdad?, manda Dios a Elías a Acab, ¿verdad? Y empieza aquí a haber una cierta de cosas sobre los profetas de Baal, y hay una historia muy bonita detrás de eso, no la voy a tocar, ¿verdad? Pero hasta el versículo 42, vamos a ver qué dice el versículo 42. Bueno, el 41. Dices, entonces dijo Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cuál es la interpretación? Dios estuvo con Elías, hermanos. ¿Sí? Para aprender la interpretación tenemos que agarrar la mayoría del texto y ir terminando las ideas que hay en el texto para llegar a la aplicación del pasaje, hermanos. La aplicación del pasaje es que Dios estaba con Elías. Pero ahora, en base a que Elías dice, por mi palabra, y en base en el 18:42, que él se postró sobre sus rostros, podemos decir que él oró a Dios, ¿verdad? Él oró a Dios y Dios trajo la lluvia, hermanos. ¿Sí? Pero fue por la voluntad de Dios. Un poquito del pasaje para entender la voluntad de Dios es que Baal era como el dios de la lluvia, ¿sí? Y el que alimentaba. Entonces, como Acab se casa con Jezabel, su esposa, una que no es del pueblo de Israel, lo manipula para caer en los profetas de Baal. Y Dios le muestra a Acab y a su esposa que es Dios el poderoso y grande, que puede hacer llover y puede hacer dejar de llover. Eso es el pasaje. Ahora, vamos a la aplicación de Santiago, hermanos. Hermanos, Elías oró, dice, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra. ¿Quién le dio la orden a Elías? ¿Nomás porque se le antojó?
Ya lo vimos, es Dios el que le dio la orden. Y asimismo, cuando oró para que lloviere, es el mismo Dios el que hizo la obra. Ahora, el ejemplo es que Elías era un hombre de oración, hermanos, porque decía, en la presencia vivo, ¿verdad? Él decía, yo vivo en la presencia de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo que vivía en la presencia de Jehová? Dice en Primera de Reyes, en la 17, vivo en la presencia de Jehová. Hermanos, es porque Elías sabía lo que era la oración. Y lo sabía Moisés, y lo sabía David. Y si no, los salmos, hermanos, están llenos de prefiero tu presencia. Prefiero estar en tus atrios, prefiero estar en la iglesia, prefiero estar en tu camino, prefiero estar contigo. Hermano, ¿tú sientes ese estar en la presencia de Dios? A través de mi vida cristiana, hermanos, yo le he preguntado a las personas, hermano, ¿usted cómo hace su devocional en la mañana? ¿Cuál devocional? ¿Qué es eso? No sé de qué me habla. Y yo, siendo un jovencito en el Evangelio, digo, ¿qué pasa con este hermano? Entonces, ¿qué es lo que está viviendo? Había un hombre que ya tenía 20 años en el Evangelio, y yo y otro jovenazo le hicimos la pregunta, hermano, ¿cómo haces tus devocionales? Y él dice, la mera verdad, no hago nada. Entonces, ¿en dónde estás, hermano? No vives en la presencia de Dios. Y muchos agarran el pretexto de que podemos entrar al lugar santísimo. Sí, lo podemos estar. Y estamos en la presencia. Muchos dicen, estamos allí en la presencia de Dios. Sí, lo estamos en la presencia de Dios. ¿Cómo ven ustedes? Sí, estamos en la presencia. Aunque yo no esté orando, a ver, lo voy a decir así. ¿Ustedes creen que estamos en la presencia de Dios? ¿No? ¿Qué opinan? Quiero preguntarles. ¿Qué opinas, Eli? ¿No? ¿No estamos en la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Miren, sí, hermanos. Sí, ya estamos en la presencia. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Pablo le dice en la teología de la hora y el después, ¿verdad? Porque él afirma que él está, ¿verdad? Quiere estar en la presencia de Dios. Y sí, y no, porque en nuestra humanidad aquí estamos. Espiritualmente hemos sido reconciliados con Dios y ahora somos uno con Dios. Sí, pero no somos parte de la Trinidad, para que no me malentiendan ahí. Sí, somos ahora unos con Dios por medio del cuerpo de Cristo. Pero hermanos, nosotros tenemos la necesidad de entrar en oración a la presencia de Dios. ¿Por qué creen que dice Tesalonicenses que es necesario que oremos en todo tiempo? Orar sin cesar, perdón. Es que necesitamos, hermanos, entrar en la presencia de Dios. Necesitamos en nuestra humanidad entrar y estar en la presencia de Dios, hermanos. Muchos cristianos hoy en día no buscan la presencia de Dios. ¿Sí? No buscan la presencia de Dios, aunque ellos ya están en Cristo, pero es necesario que busquemos la comunión con Dios. Un ejemplo, Cristo buscaba la comunión con Dios. Si le quitamos, vamos a poner un ejemplo, si le quitamos la deidad a Cristo y le dejamos la pura humanidad, ¿qué nos demuestra Cristo? Un cristiano perfecto. ¿Sí?
No sé si me entiendan el ejemplo. ¿Sí me entienden el ejemplo? Si tenemos a Cristo y Él es Dios y hombre al mismo tiempo, y si le quitamos la deidad a Cristo y dejamos los evangelios como son, y a Cristo en todas sus obras como hombre, ¿qué nos demuestra Jesucristo, hermanos? La perfección o la manera en que debemos de vivir. Él buscaba a su Padre en las mañanas, pero como no lo podemos quitar, Él es, ¿verdad? Él es Dios y hombre, ¿verdad? Pero su ejemplo es el más grande. Él vivía en la presencia de su Padre, hermanos. Elías sabía lo que era estar en la presencia de Dios. David, Moisés, hermanos. Moisés sabía qué era estar en la presencia de Dios, en el monte. Él fue al monte y ahí se topó con Dios. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches también. Y fueron varias veces las que estuvo Moisés en la presencia de Dios. Y hermanos, cuando bajaba Moisés del cerro, ¿qué pasaba con Moisés? Su rostro era resplandeciente, a tal modo que tenían que ponerle un velo a Moisés. ¿Por qué eso? Porque vivía en la presencia de Dios, porque estuvo en la presencia de Dios. Hermanos, ¿somos cristianos resplandecientes? Debemos de serlo, hermanos. No sé, todos fallamos, no, nadie somos perfectos para todo esto, ¿verdad? Decía un muchacho y veía, por ejemplo, a una persona, y no sé si exageraba él o no sé, nunca le pregunté, y decía de algunas personas y decía, es que veo que su rostro resplandece. Y yo creo que sí, porque eran personas que estaban entregadas a la palabra de Dios y al Evangelio. Y yo creo que esa persona lo veía, pero yo no le pregunté, ¿y cómo es eso? ¿Cómo está eso? Ahora bien, debemos de ser luz en medio de las tinieblas, hermanos. Tenemos que resplandecer. A lo mejor nuestro rostro no va a brillar como el de Moisés, pero sí tiene que brillar nuestra vida de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, busquemos a Dios en oración, ¿sí? Busquemos a Dios en oración completamente, hermanos, ¿sí? Esa es la clave de Elías y de todos los siervos de Dios. Ellos estaban en la presencia de Dios. Ok, regresamos a Santiago, hermanos. ¿Se entiende? ¿Hay algo? ¿Sí se entiende el punto, hermanos? ¿Sí? Ok. Regresamos a Santiago y dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Hermanos, el ejemplo de Elías es un aliento de Santiago para los cristianos. Pero también no olvidemos el contexto, hermanos. Todo ese pasaje habla de los ricos y los pobres, hermanos, Todo ese pasaje habla de los ricos y los pobres. Y, hermanos, de personas desalentadas. Miren, este pasaje también hay otra controversia. Dice, Elías era sujeto a pasiones semejantes. Hermanos, Elías es un ejemplo de un cristiano y de un hombre, ¿sí? La palabra, hermanos, que se usa para ¿cómo se dice? Para pasiones semejantes, hermanos, es una palabra que significa sentimientos, afectos semejantes, sufriendo en forma semejante con otro.
Ahora, el ejemplo de Elías a nosotros nos da un aliento. El ejemplo de Elías, hermanos, es que, bueno, muchos opinan en esta palabra, pasiones semejantes, no es la palabra que se usa en Romanos 1:26 para pasiones desordenadas, ni tampoco se usa para concupiscencias, hermanos. No se usa esa palabra para ello. Y parece ser que a veces lo entendemos de inmediato como esas luchas que nosotros tenemos con el pecado. Pero déjeme decirle que no. Esta palabra significa que Elías era una persona que tenía sentimientos como el miedo, como el desánimo, la desesperación, la tristeza, el enojo y varias debilidades más de carácter, hermanos. En otras palabras, Santiago está diciendo, Elías es un hombre igual a nosotros, pero su oración es poderosa. Elías, hermanos, en el mismo pasaje del 18, después de haber degollado los profetas de Baal, él corre de Jezabel y no va contento. Oh, ya hice la voluntad de Dios. No, él va triste y desesperado, hermanos. Y le dice a Dios, quítame la vida. ¿Por qué? Su oración es poderosa, es un hombre en la presencia de Dios. Sí, pero él también se podía desanimar. Él también se podía entristecer. Usted también lo puede hacer. Pero hermanos, la oración, aunque nosotros tengamos eso, hermanos, nuestra oración sigue siendo poderosa. Entonces, cuando usted esté desanimado, cuando usted esté cansado, cuando usted esté abrumado por las cosas de la vida, no busque otra cosa, busque la presencia de Dios, hermano. Porque su oración va a actuar. Su oración va a actuar. Pero hay muchos que estamos desanimados y tirados, y lo primero que hacemos es prender la tele, y lo primero que hacemos es perder el internet, otras cosas, pero menos ir a la presencia de Dios. No lo hacemos, hermanos. Preferimos salirnos a caminar. Bueno, no es malo, ¿verdad? O preferimos caer dormidos en nuestra cama y decir, no quiero pensar en nada. Todos tenemos esas debilidades, hermanos, por nuestra humanidad. Pero ese no es pretexto para que no busque a Dios. En el cansancio, en todo, hermano. ¿Sí? No podemos, hermanos. Elías tenía, hermanos, esos sentimientos. Vamos a Primera de Reyes 19, 1 al 7. Vamos a verlo. Primera de Reyes 1, 19. Y dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose abajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces
Entonces miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Hermanos, ahí está la prueba de Elías. ¿Usted se ha sentido como Elías? Sí. Sí, hermano, yo también. Pero lo primero que haga, no haga lo de Elías, hermano. No corra a dormirse, no corra a quejarse. Tal vez dígale: sí, Dios, ya no quiero más. Y es un ejemplo, es el ejemplo de Santiago para nosotros. Esas debilidades que este hombre de Dios, que decía que en la presencia vivía, así se comportó. Y así también a nosotros nos pasa, hermanos. Así también a nosotros nos pasa. Y hermanos, pero busquemos la presencia de Dios, porque nuestra oración sigue siendo fuerte, hermanos. Fuerte, poderosa, ¿sí? Poderosa, porque la clave es: en cuya presencia estoy. Eso es lo que debemos de vivir, hermanos. Debemos de vivir en la presencia de nuestro Dios. Hermanos, una oración eficaz necesita santidad. ¿Me lo creen o no me lo creen? Una oración eficaz necesita santidad. Vamos a ver qué dice Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable, hermanos. No me apedrine a mí. Si no le gusta, arranque la hoja. Isaías 1:15, hermanos. Más adelantito. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llena de sangre están vuestras manos. Versículo 16: lavaos y limpiaos la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Eso, hermanos, es lo que Dios pide. Santidad, hermanos. Porque dice en Isaías: aunque multipliques la oración, aunque te estés 10 horas ahí, si no hay santidad, estás postrado en vano. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Si tú estás 10 horas en la presencia de Dios y reconoces tu falta, Dios te perdona y tu oración se hace eficaz. Mientras no te arrepientas, hermano, tu oración, es más, saldrá de tu boca, pero no saldrá más allá. Hermanos, necesitamos santidad. Necesitamos siempre ponernos a cuentas con Dios. Sansón, hermanos.
Sansón. Él rebasó el mandamiento de Dios y terminó como un payaso con los filisteos. Pero él le pidió a Dios que le dejara destruir a los filisteos, reconociendo que él había hecho mal. Y el Espíritu Santo se fue de él, pero en ese momento Dios le contestó y mató a los filisteos. ¿Qué llevó a Sansón a decirle eso a Dios? El entender que él había hecho mal. Ahora le tocaba dar la vida, y junto con la vida de los enemigos. Hermanos, que nosotros no vaya a pasar como Sansón. Vamos a leer la historia porque es muy larga. Hermanos, la oración, la santidad, asegura que Dios escuche tu oración. Proverbios 15:8. Vamos a Proverbios 15:8. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Versículo 29 del mismo dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Él oye la oración de los que son justos, hermanos. Y cuando hay santidad, hermanos, Él escucha tu oración. Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que se murmura de vosotros como de malhechores, glorifiquen al Dios el día de la buena visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos. Ay, jole. Creo que ya fallé en este versículo. 3:12. Y yo estoy en el 2:12, perdón, yo dije, si yo aquí lo tenía, hasta lo memor. Perdón, 3:12, sí es 3:12. Yo estaba en el 2:12, perdón, yo dije, ya fallé. No, pero no. 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, si tú entiendes la santidad, tu oración va a llegar al cielo, hermanos. Salmo 66:18. Salmo 66:18. Wow, hermanos, déjenme fijo si es el pasaje. Ok. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Hermanos, es importante que nosotros busquemos la oración y la santidad, hermanos. Hermanos, la oración de Nehemías, la oración de un justo, ayuda a toda la congregación, hermanos. La oración de un justo ayuda a la congregación. Vamos a ver Nehemías, hermanos.
¿sí? Nehemías 1. Nehemías 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abre tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, hermanos, dice Nehemías. Versículo 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conoce ahora el buen éxito de tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Y si sigo leyendo, hermanos, el copero del rey ayuda a Nehemías. Nehemías pide perdón por el pueblo, y en el último versículo dice: dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Y si seguimos leyendo, hermanos, Nehemías halla gracia ante el copero del rey para reedificar Jerusalén, hermanos. Y Daniel, hermanos, es otro ejemplo. Vamos a Daniel. Es otro ejemplo de que un justo puede ayudar a toda la congregación. Vamos a ver lo que dice Daniel. Daniel capítulo 9. Versículo 20 y 23. 9, 20, 23. Dice: aún estaba hablando y llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con pereza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué está diciendo en Daniel? Daniel está orando por recibir la revelación de Dios, y está confesando su pecado, y está derramando su ruego delante de Dios, y su oración, en cuanto la hizo, llegó a la presencia de Dios. Así, hermanos, paz. En cuanto se oyó tu ruego, llegó la oración y llegó la respuesta. Vamos a ver en el capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a ver otra cosa maravillosa de la oración. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comía mi manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de un oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
Pero oí el sonido de las palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiere sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, estad atenta a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día en que pusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y aquel ahí con los reyes de Persia, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hermanos, todo el capítulo habla de la humillación de Daniel, de la confesión de su pecado, de la petición de recibir la visión, de pedirle a Dios que le hiciera entender lo que estaba pasando. Pero hermanos, algo muy importante dice en el versículo 12, que él dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Hermanos, esto es grande y poderoso cuando tú entiendes que debes de humillarte siempre delante de la presencia de Dios, reconociendo tus faltas, reconociendo tu debilidad y reconociendo que necesitas ayuda. Hermanos, Daniel fue escuchada su oración, y dice aquel varón le dijo que su oración también había llegado y que había sido respuesta luego, pero hubo un altercado entre el principado de Persia y el mensajero que le llevaba la respuesta a Daniel. Humberto lo dijo, hay una lucha espiritual, hermanos, que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Esa lucha entre el principado de Persia, quiere decir del que controla el área de Persia, con el mensajero que venía de Dios. Tuvo que venir el otro varón a ayudarle para llevarle la respuesta. Hermanos, aún en nuestras oraciones, hermanos, nosotros estamos en una lucha constantemente. Es una lucha cara a cara con el enemigo. ¿Cuál pasaje citabas, Humberto? Efesios 10. Hermanos, Efesios 10. Vamos a Efesios 10. Efesios 10. Efesios 5, 6, 10, perdón. Qué bueno que los tengo a ustedes, hermanos, porque me ayudan. Qué bueno. Eso es trabajo en equipo, hermanos. Bueno, nomás no me apedrien, porque eso sí está más doloroso. Dice el versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hasta ahí me voy a detener, hermanos. Cuando tú estás en santidad y estás orando a Dios, déjame decirte que también hay una lucha espiritual. Y nosotros enfrentamos una lucha espiritual contra el enemigo.
Hermanos, esta palabra contra, de la cual habla Efesios, significa cara a cara, con el enemigo, así. ¿Han ustedes a veces luchado cara a cara con alguien? ¿Han peleado? Bueno, en su vida pasada, ¿se llegaron a pelear cara a cara con alguien? Es esa lucha que nosotros enfrentamos. Pero en la de Daniel se lucha una lucha espiritual que también afecta a nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que enfrentar una lucha día con día, porque es realidad. Estamos cara a cara con el enemigo. Y las partes de la armadura en el que estamos, hermanos, las partes de la armadura de Dios son una parte que nosotros tenemos que ponernos para enfrentarlo, hermanos, para enfrentar esa lucha. Y en el versículo 18 de Efesios dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, tenemos una lucha, sí, pero tenemos que estar orando, hermanos. Su oración es poderosa. Y si usted no ora por su iglesia, está mal. Si usted no ora por sus pastores, está mal. Si usted no ora por sus gobernadores, está mal. Si usted no ora por otras personas, está mal. Mal. Si usted nada más está orando por lo que quiere, ¿sabe qué? Mejor no diga nada. Porque la lucha no se enfrenta con lo que yo quiero, sino se enfrenta ayudando a mi hermano, ayudando a tal persona, ayudando a los misioneros. ¿Cómo, hermanos? Con la oración. ¿Cómo va a ayudar a su hermano que no vino el domingo? Ore por él. Pero ni siquiera nos acordamos del hermano que no vino. Hermanos, la oración es tan eficaz y tan importante para nuestras vidas, hermanos, que debemos ser hombres de oración. Romanos 12:12, no lo busque, dice: constantes en la oración. Si usted entendió que su oración es poderosa y está santificándose día con día, ore, hermanos, ore. Dice uno, ore aún hasta por el perro, hermano. Si oras por el sugar, ore, hermano. ¿Cuántas personas no necesitan de su oración? ¿Cuántas personas necesitan de tu oración, Humberto? ¿Cuántas personas? Josué, Arturo, hermana Areli, ¿cuántas? Muchas. Pero siempre andamos buscando lo de nosotros propio. Nunca buscamos el bien de los demás. Y hermanos, la iglesia se fortalece cuando oramos unos por otros. La iglesia se fortalece cuando oramos por las debilidades de la iglesia. Cuando oramos por los siervos caídos, cuando oramos por las personas que no andan caminando en la santidad, necesitan nuestras oraciones, hermanos. Su oración es poderosa, hermano. No cambia la voluntad de Dios, pero es poderosa. Y esto, hermanos, terminamos con la idea de la oración. Semana que entra terminamos el libro de Santiago y empezamos un tema que es muy importante en el último 2 versículos. Hermanos,
ore a Dios siempre, no se canse de orar, no se canse de cesar y de pedir a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos guías, porque tú nos ayudas. Ayúdanos a ser hombres de oración, Señor. Ayúdanos a ser hombres, personas que estemos orando por las debilidades de los demás, orando, Señor, por aquellas personas, orando por nosotros mismos, por nuestra familia, por los que no conocen tu nombre, por todos los que, Señor, los que nos rodean en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, mi Dios, aún por nuestros gobernantes, pedimos por todos, Señor, mi Dios, aquellos que no te conocen. Pedimos, mi Dios, por favor, con un corazón sincero, mi Dios, haznos siervos para ti, Señor. Haznos, mi Dios, siervos que obedezcamos tu palabra, Dios. Ayúdanos a esforzarnos día con día y guíanos, Señor, en tu presencia. Padre, fortalece nuestras vidas y guíanos hacia adelante. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.